Bienvenidos a Dogs TV. Hoy, traemos un tema explosivo que ha generado opiniones divididas en todo el país: el fin de los refugios para migrantes en Nueva York. Tras meses de una política de puertas abiertas y un sistema de emergencia que ayudó a miles de migrantes, la ciudad ha decidido dar marcha atrás, cerrando estos refugios y obligando a los migrantes a buscar otras alternativas. Esta decisión no solo sacude la política migratoria del Estado, sino que también plantea preguntas sobre la sostenibilidad del sistema, la situación de los migrantes, y la capacidad de Nueva York para soportar las presiones de la crisis migratoria. Hoy vamos a desentrañar todos los detalles de este tema, profundizando en los motivos detrás de esta decisión, el impacto que tendrá y, por supuesto, las reacciones a favor y en contra que ha desatado. Desde hace más de un año, Nueva York se ha convertido en un destino clave para miles de migrantes que llegan con la esperanza de comenzar una nueva vida en Estados Unidos. La ciudad implementó un programa de refugios de emergencia para atender el incremento en la llegada de migrantes, creando centros de ayuda y albergues para brindarles servicios básicos como alimentación, atención médica y un techo donde dormir. Sin embargo, el programa, que inicialmente fue aplaudido como una muestra de solidaridad, rápidamente comenzó a mostrar signos de saturación y crisis, a medida que los recursos y la capacidad de atención se vieron desbordados. Este programa, a pesar de haber sido creado para atender a un flujo elevado de personas, simplemente no estaba diseñado para sostener una demanda tan masiva por tanto tiempo. Los costos comenzaron a acumularse y el gobierno de la ciudad empezó a enfrentarse a una realidad económica muy compleja. Nueva York ha gastado millones de dólares en infraestructura y asistencia para este programa de emergencia, pero, según las autoridades, mantener estos centros abiertos ha resultado insostenible. Las autoridades de Nueva York han sido claras al señalar que el cierre de los refugios es una decisión basada en razones financieras y operativas. De acuerdo con la administración de la ciudad, la crisis migratoria ha generado una carga económica insostenible que ha puesto a Nueva York al borde de una emergencia presupuestaria. Con recursos limitados y sin una solución federal en el horizonte, las autoridades locales argumentan que no queda más opción que cerrar los refugios y reducir los costos para la ciudad. Sin embargo, para muchos, esta explicación tiene un trasfondo político. Grupos defensores de los derechos de los migrantes y algunos analistas consideran que el cierre de los refugios es una medida para enviar un mensaje a Washington. Nueva York, como una de las ciudades que más ha recibido migrantes en el último año, está presionando al gobierno federal para que intervenga en esta crisis con medidas de apoyo financiero y nuevas políticas migratorias. En otras palabras, cerrar los refugios no solo alivia la carga económica de la ciudad, sino que también pone el tema en el centro de la discusión nacional. Este cierre ha generado opiniones fuertemente divididas. De un lado, sectores conservadores y algunos residentes locales han aplaudido la decisión, argumentando que los recursos de Nueva York no pueden destinarse indefinidamente a mantener una infraestructura de emergencia que no fue pensada para operar en el largo plazo. Estos sectores sostienen que la ciudad ya ha hecho mucho y que otros estados y el propio gobierno federal deben asumir su responsabilidad en la crisis migratoria. Del otro lado, activistas de derechos humanos y organizaciones pro-migrantes se han mostrado preocupados y profundamente decepcionados por la medida. Desde su perspectiva, el cierre de los refugios es una traición a los ideales de ayuda y solidaridad que representan la ciudad de Nueva York. Según ellos, el cierre de estos centros deja a miles de personas vulnerables en la calle, expuestas a condiciones de vida extremas y sin alternativas. Líderes de organizaciones humanitarias han señalado que este tipo de decisiones solo empeorará la situación, pues los migrantes, al quedarse sin refugio, buscarán alternativas que pueden ser aún más costosas para la ciudad a largo plazo, como el aumento de la indigencia y los problemas de salud pública. Para los migrantes que llegaron con la esperanza de comenzar de nuevo, esta noticia representa un golpe devastador. Muchos de ellos son familias enteras que abandonaron sus hogares y emprendieron viajes peligrosos para escapar de crisis humanitarias, conflictos o persecuciones en sus países de origen. Al llegar a Nueva York, encontraron refugio y una oportunidad para reconstruir sus vidas, aunque fuera en condiciones difíciles. Ahora, sin un techo donde dormir y sin los recursos de los que dependían, miles de ellos están en riesgo de quedarse en las calles. Los testimonios de algunos migrantes reflejan la angustia que sienten al enfrentarse a esta nueva realidad. Muchos explican que la noticia del cierre les ha generado ansiedad y desesperación, al no saber qué harán cuando los centros cierren definitivamente.
Para estos migrantes, el cierre de los refugios es una señal de que su bienvenida ha terminado y que, a partir de ahora, estarán solos en un país cuya política migratoria es cada vez más hostil. Aunque las autoridades argumentan que el cierre de los refugios aliviará la carga de la ciudad, expertos en políticas públicas y en derechos humanos advierten que esta medida puede generar consecuencias aún más graves. Los migrantes que ahora quedarán en situación de calle enfrentan riesgos no solo de salud, sino también de explotación y violencia. Los activistas señalan que, al quedarse sin opciones, muchos migrantes pueden caer en redes de explotación laboral o ser víctimas de abusos por parte de quienes aprovechan su vulnerabilidad. Además, organizaciones humanitarias temen que esta decisión provoque una crisis de indigencia en Nueva York, creando tensiones sociales y problemas de seguridad en zonas urbanas ya afectadas por la crisis económica. La imagen de miles de migrantes sin hogar en las calles de la ciudad podría ser el inicio de una nueva crisis, donde la falta de recursos no se resolverá, sino que simplemente se trasladará a las calles y barrios de Nueva York. Los activistas de derechos humanos han lanzado campañas para pedir a la ciudadanía que exija una respuesta más compasiva hacia los migrantes, especialmente en momentos de crisis. Argumentan que el cierre de los refugios es una decisión injusta que ignora los derechos y la dignidad de las personas en situación de vulnerabilidad. Para ellos, la falta de soluciones de largo plazo refleja un sistema migratorio que necesita cambios profundos y un enfoque más humano. La pregunta que muchos se hacen es si esta medida es solo un paso temporal o el inicio de una nueva postura de rechazo hacia la migración en ciudades como Nueva York. Con una política migratoria que parece cada vez más restrictiva y una situación económica difícil, el cierre de refugios podría ser solo el inicio de medidas aún más drásticas. Para algunos, este es un punto de no retorno que demuestra que, sin el apoyo federal y una reforma migratoria integral, las ciudades no tienen capacidad para enfrentar solas esta crisis. Los activistas de derechos humanos advierten que, mientras las soluciones a nivel federal sigan siendo insuficientes, cada vez más migrantes verán sus esperanzas frustradas y sus vidas en peligro en el país que consideraban su refugio de oportunidades. En conclusión, la situación en Nueva York con el cierre de refugios para migrantes es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la política migratoria de Estados Unidos. Mientras la ciudad alega falta de recursos para mantener el programa, las organizaciones humanitarias y los mismos migrantes se ven atrapados en una situación de desesperanza. La gran pregunta es, ¿podrá la administración de Nueva York encontrar una solución viable para todos, o estamos ante el inicio de una política de rechazo que pondrá en riesgo a miles de personas? Deja tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte a Dogs TV para estar al tanto de los temas más polémicos y actuales. Hasta la próxima.